nuestro invitado es justamente una persona que siendo niño lo entregaron a la guerra, literalmente lo mandaron a la boca del lobo siendo niño. Él es José Antonio Vitonaz de Atacueje, es un joven indígena que teniendo 13 añitos, ya nos va a contar en la historia, lo entregaron los líderes indígenas a las FARC. Llegó a las FARC y allá lo convirtieron en ese niño que tenía que usar un fusil y cumplir órdenes a diestra y siniestra, a lo que le ordenaran hacer. Un día él toma conciencia, escapa de las FARC y se dedica a denunciar el horror de la guerra en las comunidades indígenas, cómo líderes indígenas han hecho pactos con los comandantes de los distintos frentes de las FARC, cómo los líderes indígenas le entregan el territorio a las FARC y a los narcotraficantes, y cómo esas comunidades indígenas que las hemos visto bloqueando la vía panamericana en el Cauca, hoy se han puesto al servicio del narcotráfico y de las FARC. Por eso quiero, mi querido Edgar, que le demos la bienvenida a este hombre valiente, porque hay que tener mucho valor para enfrentar la amenaza incluso de su propia comunidad, ya que por las denuncias que él ha hecho, él ha sido perseguido y amenazado por su propia comunidad, por sus propios hermanos indígenas a los que los narcotraficantes y las FARC los han puesto a perseguirlo. Su familia está amenazada. Ayer, nuevamente, a raíz de una denuncia que él hizo, volvieron y lo amenazaron. José Antonio, bienvenido a Vida Pública, nos alegra tenerlo aquí en el programa. Buenos días. Doctor Erwin, gracias a usted por esta invitación, enviándole también un fraternal abrazo, y me uno a esa intervención que hizo usted a las madres y de las víctimas, y que hoy estamos en un día especial para ellos. Y usted hace una iniciativa de trabajo muy importante, y también quiero hacer referencia en mi tema personal y en lo que estoy viviendo yo y está viviendo mi comunidad y está viviendo mi familia. Como bien lo dice usted, yo fui un niño de 13 años cuando fui entregado en el 2000 a las FARC, entregado por dirigentes indígenas que siguen y han venido componiendo siempre el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Estos líderes han sido quienes de por vida, de manera existente, han venido teniendo esas relaciones con las FARC. Yo siempre he denunciado el acuerdo del año 87 de las FARC, y cuando mi edad no alcanza ya, pero fui una de las personas que tuve acceso a ese acuerdo. Sí. Sí, José Antonio. Bueno, perdimos a José Antonio, permítame lo conecto nuevamente, mi querido Edgar, porque este testimonio es absolutamente valioso. Regáleme. Muy valiosísimo ese testimonio de José Antonio, sobre todo las denuncias que está haciendo. Esa es la realidad, lo que está contando José Antonio es la gran realidad de lo que sucede con estas personas que son reclutados a la fuerza y que se los llevan para engrosar las filas de la subversión, que nunca ha desaparecido. José Antonio, pues, es una de esas víctimas, un hombre que muy joven se lo llevaron, que su misma comunidad, pues, se facilitó para que se llevaran a José Antonio. Por eso, yo creo que, como dice Erwin, ¿ya lo tiene Erwin nuevamente? Sí, señor. Entonces, muy importante, José Antonio, para que, digamos, sigamos como una línea en el tiempo, una cronología. Contémosle a los oyentes y a quienes nos escuchan en distintas partes del mundo, Edgar Jaramillo, que está en Medellín, ¿cómo fue que lo entrega la comunidad a usted a las FARC? ¿Por qué lo entregan? Yo fui entregado en 2000, en noviembre del 2000, me recuerdo tanto, fui entregado en el municipio de Jambaló, a las FARC, en el cual, eso es muy conocedor, el hoy coordinador de la Guardia Indígena Nacional, el señor Luis Alfredo Acosta, el señor Luis Alberto Mensa,
líder indígena de Cauca, el Florentino Yatacué, y entre otros líderes que conocieron. ¿Y por qué me entregaron a mí? Porque a mí prácticamente me negaron el derecho a la educación. Yo simplemente hice el segundo de primaria, y cuando quise seguir estudiando, porque fui un niño muy inteligente para el estudio, pero siempre me mantuvieron ocupado, siempre era el proceso indígena y la FARC. En ese mismo tiempo fui entregado como cuota política, y ese trabajo que me tocó y a mí fue reclutar más niños y niñas menores de edad, hacer ese trabajo en las comunidades y con pleno conocimiento de los dirigentes indígenas, en el cual sabían que a mí me tocaba hacer ese trabajo. Me tocó a mí en ese ejercicio ser la fuente de llevarlo en donde estaba el comandante de la columna o del frente, llevar a los dirigentes indígenas para que se tuvieran reuniones. Fue tanto así que llegué a escalar rápidamente tanto en la columna Jacobo Arenas de las FARC como en el sexto frente, que llegué a ser escolta personal de Matías Aldecoa, y en algunos momentos me tocó a mí atender gente que venía de otro país, gente que venía del Ecuador, gente de las universidades. Me tocó atenderlos a mí, tomarles la entrevista de a qué venían y llevárselos. Gente de la misma comunidad, líderes indígenas que venían a hacer acuerdos con las FARC o hacer pactos internos para cuando se tenía que hostigar al municipio de Toribío, al cuartel de la policía. Todo esto me tocó hacer siendo niño. A la medida que fui cogiendo edad, a los 14 años, vi muchas cosas, porque fui una de las personas siendo de mucha confianza, tanto de las FARC y tanto de los dirigentes indígenas. Y yo creo que no nos alcanzaría el tiempo para contar, pero lo que sí hoy me duele a mí, y el doctor Erwin Hoyos me toca el corazón, es cuando todavía hay madres que siguen preguntando qué pasó con las niñas que se llevaron, qué pasó con los niños que se llevaron, niños que fueron llevados de las... Niños que usted mismo le tocó ayudar a reclutar, o sea, que si no cumplía la orden lo mataban. O sea, ¿cuántos niños usted mismo ayudó a reclutar, le tocó reclutar? Yo, después de que ha pasado todo el tiempo, he hecho un análisis y a mi concepto personal, yo creo que yo llegué a reclutar más de 300 niños, entre niñas y niños menores de 14 años. Todo un frente. Un frente. Por eso es que, Erwin, amables oyentes, José Antonio, con los buenos días, por eso es que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez denunció que detrás del paro de los indígenas del Cauca estaban las FARC y el narcotráfico, y casi la queman viva los medios de comunicación mamertos como Semana. ¿Se acuerda, Erwin? Sí, no, y es que mire, con José Antonio, desde que yo tengo el gusto de conocerlo, porque además él fue quien me buscó, y yo empecé a investigar el perfil de él y logré verificar que todo lo que él dice es cierto, que está verificado, perseguido por la comunidad, le han montado falsas acusaciones para meterlo a la cárcel, se les escapó. O sea, él ha logrado literalmente sobrevivir bajo toda la persecución. Pero para entender esto, porque este momento es muy valioso, mi querido Edgar, entender cómo hay un entramado entre las FARC y las organizaciones indígenas, las alcaldías, cómo se roban el presupuesto. Ayer, por ejemplo, José Antonio estaba denunciando a través de su cuenta en Twitter que los líderes indígenas en el Cauca, confabulados con las FARC, impiden que entren las ayudas humanitarias del gobierno nacional solo por el hecho de que son enviadas en esta campaña que ha desarrollado el presidente Iván Duque con la primera dama. Por el hecho de que esas ayudas son enviadas por la primera dama, estos líderes indígenas amangualados con las FARC no permiten el ingreso de esas ayudas. Entonces están sometiendo a sus pueblos al hambre, a la miseria en medio de esta pandemia, solamente por salir dentro de pocos días
a decir que el gobierno nunca los ayudó y ese va a ser el plan estratégico de las FARC con las comunidades indígenas, de tomarse la Panamericana, de bloquear toda esta región, de seguir ese plan de desestabilización estratégica. Pero cuéntele a los oyentes cómo ha sido esto que usted denunció recientemente, mi querido José Antonio, sobre cómo los líderes impiden el ingreso de las ayudas humanitarias a los cabildos y a los resguardos. Sí, gracias, doctor. Y claro que sí, quiero hacer referencia frente a lo que recientemente ha venido pasando en este tema del COVID. Y las autoridades indígenas han politizado esto sin importar el problema de salud de las comunidades a nivel nacional, y por eso han violado todas las normas y las sugerencias del gobierno. Y como bien lo dice usted, esto ha sido algo que para ellos no puede entrar nada que no sea con el consentimiento de ellos. Es tanto así. Y en la semana pasada la gobernación iba a entrar unas ayudas humanitarias que está moviendo ese sector que estaba manejando la primera dama hacia el municipio de Toribío, y en un punto llamado El Tierrero, de resguardo de Tacoyó, el municipio de Toribío, cerraron la vía y no dejaron entrar ninguna ayuda humanitaria porque era proveniente del gobierno. Pero esto tiene un doble fondo, es porque las autoridades indígenas tienen a la comunidad sometidos al hambre, a la desinformación, porque si la comunidad llega a darse cuenta que el gobierno sí se está tocando, que el gobierno sí ha cumplido y que la comunidad indígena es una de las más beneficiadas prácticamente en el Cauca con todos los programas de gobierno. ¿Qué ha pasado ahí? Pero entonces, como la comunidad está despertando poco a poco, entonces, ¿qué han hecho? Por ejemplo, al alcalde de Toribío, la gente me ha preguntado a mí, José Antonio, ¿usted qué es el líder que está anunciando? ¿Y usted qué es que está de frente? Porque nosotros no lo podemos hacer, porque si no nos matan, porque hay muchos líderes sociales que la misma organización indígena ha autorizado matar a través de las FARC, quienes hemos denunciado. Entonces, ¿qué ha pasado? El alcalde sale a hacer sus gestiones, él no puede pasar. Pero es tan extraño cuando las autoridades indígenas se concentraron a tapar vías nacionales, la vía que dirige de Santander, usando Toribío, Jambaló, Silla. Ellos taparon todas esas vías, pero la comunidad la tienen desinformada, totalmente desinformada. Los medios de comunicaciones locales solamente son hechos para desprestigiar al gobierno, que ahora que el gobierno no ha cumplido, cuando grandes extensiones de tierras han sido recibidas por grandes líderes y son los que disponen de esas tierras. Ellos dicen que no necesitan del empresario, pero parte de las tierras que han sido entregadas al gobierno, el 70% de la tierra lo tienen alquilado a los ingenios. Bueno, eso en la comunidad es un desastre. Es tanto así que después de mi denuncia, ayer me llamaban algunos líderes vía telefónica y me decían: José Antonio, ¿cómo le parece que aquí en Toribío, después de que usted salió de acá, los mismos dirigentes indígenas en las camionetas convencionales de la unidad de presión están trayendo gente de otros lugares? Y antes de llegar al retén, los bajan, lo hacen caminar por una trocha, le dan la vuelta y después vuelven y los montan en la camioneta. No sabemos qué se está planeando, qué está pasando acá. Pero todo esto es porque las autoridades indígenas y sus dirigentes no se pueden regir solas. Ellas no pueden tomar una decisión sola. Tiene que ser entre la guerrilla y el narcotráfico en este momento. José Antonio, ese tema de prestarle literalmente el territorio a los narcotraficantes para mover droga, para cultivar dentro de los resguardos, dentro de los cabildos, para mover armamento. Cuéntenos un poco de eso, que usted lo vivió, le consta, sabe cómo es esa orquestación entre la Guardia Indígena y las FARC. José Antonio. José Antonio. Sí. ¿Me escuchó la pregunta? Sí, hello. Sí, le preguntaba que nos cuente cómo es esa relación de la Guardia Indígena con las FARC. A ver, y eso es algo que no es nuevo, porque yo creo que las FARC han estado desde la creación en los 38 años del Consejo Regional Indígena y Cauca,
por el Consejo Regional Indígena del Cauca, pasaron platas del M19, pasaron platas de toda clase de grupos legales. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Colombia se ha concentrado en ver la JEP, la Justicia Especial para la Paz, como uno de los amparos del narcotráfico y de la FARC. Pero Colombia está desconociendo un pedacito que es la Jurisdicción Especial Indígena, que es un peligro mucho más grande porque es mucho más antiguo. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, la Jurisdicción Especial Indígena, ¿qué ha hecho? Ha jugado un papel súper importante a favor del narcotráfico, porque los territorios indígenas, los resguardos indígenas, se han convertido en amparo de narcotraficantes. Por eso narcotraficantes piden permiso a las autoridades indígenas, pagan su inmensa cuota para generar grandes invernaderos, implementar los cultivos de coca, montar sus cristalizaderos y rumbo a las trochas que lo conducen al Pacífico, otras que lo llevan a Tumaco. O sea, esto es algo que prácticamente es un rompecabezas difícil de armar. Esto es lo que hoy está pasando en el departamento del Cauca, y hoy se está tejiendo un tema muy grande que el gobierno está desconociendo, pero los líderes que estamos ahí adentro, que platicamos con la comunidad, sabemos lo que se viene y la estrategia que el narcotráfico tiene y las FARC en este momento en contra del gobierno, y como frente, como escudo a la Jurisdicción Especial Indígena. Pero todo esto lo conocen muy bien los líderes indígenas. El que no conoce es la comunidad, que nos besan los ojos y después dicen a la comunidad: vaya a tirar en piedra, porque necesitan sacar a una comunidad hambrienta, sedienta, como perros con hambre a la pelea. A esos que están afilando en este momento a la comunidad. Sí, usted ha venido denunciando políticos y gente de las comunidades indígenas nexos a las FARC y al narcotráfico. Háblenos de esos nexos de todos ellos. A ver, yo quiero hacer referencia como punto de partida, y no me da miedo, a pesar de los costos que he tenido que asumir personal, familiar, lo hago por amor a mi comunidad y a mi país, como el senador Feliciano Valencia, siendo él dirigente indígena, siendo consejero de la CIN en el año 2009, secuestraron un colombo italiano. El que hizo toda la inteligencia fue la Guardia Indígena en cabeza del señor Feliciano Valencia y sus dirigentes como Margarita Ílamo, Giovanni Yuli, Giovanni Guevara, todos los que hoy salen a hablar de derechos humanos, y secuestraron a un joven inocente para obligarlo a vender las tierras, pidiéndole 2.000 millones de pesos. Eso ha venido pasando. ¿Por qué yo he ido tan directo? Es porque estos dirigentes son los que dicen cómo se tiene que mover las FARC, en qué resguardo se tienen que guardar las caletas, tanto de plata, tanto de armamento, cómo se tienen que mover. Son ellos el escudo los que salen a tener esa mediación con la fuerza pública, pero salen a eso y ya le están, apenas salen de la reunión, ya lo están llamando a la guerrilla diciéndole: mire, esto hablamos, esto es lo que va a pasar. Es tanto así que la Guardia Indígena en algunos momentos, los mismos dirigentes lo autorizan para que se cargue el bastón y se coloque el chaleco para ir a hacerle inteligencia a los campamentos del ejército, después para que entren los pisasuaves. Todo esto es lo que yo he venido denunciando, y lo he denunciado ante la Fiscalía, ante medios de comunicación, donde he dado a conocer lo que está viendo en el departamento del Cauca, en las comunidades indígenas, y los dirigentes que son los que tejen todo este rol en contra de la sociedad colombiana, cómo le han mentido al pueblo colombiano y cómo le han mentido a la comunidad internacional, diciéndole que ellos son víctimas, porque ellos mismos son los que le dicen a las FARC: mate al señor fulano de tal, y así mismo las FARC porque yo creo que esto es lo que ha venido pasando. La FARC es la que pone los recursos para las movilizaciones, para los taponamientos de vías,
para las invasiones de tierra, las FARC coloca hombres y coloca plata. Y lo digo porque este fue el trabajo que a mí me tocó hacer. Si no era llevar plata, decir cuántos hombres iban a estar en ese taponamiento o en esa recuperación de tierra. Ervin, me hace un favor, si es tan amable. José Antonio, ¿me está escuchando? José Antonio. José Antonio. Un saludo. José Antonio, un saludo. José Antonio, usted me hace un favor, pues esto es un tema gravísimo. ¿Usted me podría repetir los nombres, si es tan amable, de esos dirigentes indígenas, José Antonio? A ver, como hice referencia del hoy senador Feliciano Valencia, de Margarita Ílamo, de Giovanni Juli, de Giovanni Guevara, de Aida Quilpue, de Aldemar, bueno, no, ahí tengo otros líderes, que Rafael Coipue. Todos estos líderes son los que tienen el rol entre el narcotráfico, los acuerdos con la FARC y las acciones en conjunto como quiera que se vayan a manejar. Ya. José Antonio, por favor, Ervin, que no se vaya José Antonio de la línea, voy al corte de las 8:30 y listo, ya nos vamos derecho. Pues ahí está el informe de inteligencia. Ervin, yo no sé si tú tienes informe de inteligencia más tarde. Ervin. Sí, tengo ahí algo breve que bueno, yo sé que les va a encantar, pero vamos a avanzar con José Antonio. Avancemos con él. Voy al corte de las 8:30 y ya seguimos derecho. Ahí terminamos con comerciales. Muy bien, vamos, Albert, por favor. Marcamos la diferencia porque somos la independencia. En Vida Pública, el original. A ver, José Antonio está ahí en la línea. Continúa, ¿cierto, Ervin? Sí, señor. Claro. Bueno, aquí estamos. José Antonio, a ver, ahí, claro, Ervin. José Antonio, usted dice haber denunciado ante la Fiscalía y nada ha pasado. Porque, a ver, en la última toma de la Panamericana estuvieron allá, dizque mediando, los senadores Petro, Gustavo Bolívar y Alexander López. ¿Qué tienen que ver ellos en todo esto? Y Cepeda también, José Antonio. Pues yo creo que frente a lo que pasó sí en el año anterior, en el mes de abril, que estos senadores vayan, yo creo que es como mandar al ratón a cuidar el queso. Porque yo creo que ellos siempre le han dado el apoyo a la dirigencia indígena. Ellos saben muy bien qué es lo que pasa, para dónde va esta barca. Eso yo creo que no es de desconocer. José Antonio, hemos visto también en televisión que se han fugado fotos de indígenas con armamento, con lanzagranadas. O sea, ¿los indígenas tienen todo ese tipo de armamento? Los indígenas no lo piensan. Lo que pasa es que, como le digo, es tanto así, me recuerdo como si fuera ayer cuando estuve en la columna Jacob Arenas, que teníamos, a mí me tocó cargar una bomba de fabricación vietnamita, donde tenía más de 3.000 grados de calor, que se guardaba como una reliquia para tirarle una tanqueta. Como esta y otras armas más que se mantienen en los resguardos indígenas. En los resguardos indígenas, como yo siempre he hecho, se guardan las caletas de armamento, porque pues, para ellos es más segura, porque ahí la jurisdicción especial no permite pues, que entre directamente un bombardeo. Bueno, cosas que tienen que pasar. O sea que sí las tienen, las tienen en los resguardos, están entrenados para manejarlas, las conocen, saben operarlas, sí las tienen, José Antonio. Claro, sí, digamos que en estos resguardos están, como le reitero, doctor, que entran, que no saben, sino que cuando ya están ahí, es que a usted le toca cargar esto, le toca esto, claro que sí están, quienes los manejaron, y digo los manejamos, fuimos nosotros los indígenas. Hay un tema, Edgar y oyentes, que a mí siempre me ha impresionado, y es cómo José Antonio le tocó participar en un tema de un secuestro, y ese secuestro, la Guardia Indígena entregó al secuestrado diciendo que ellos lo habían rescatado, y resulta que eran ellos los que lo tenían secuestrado. Cuéntame, usted mismo vivió esa situación. A ver, eso sucedió en el 2011. Yo creo que hice referencia de cómo
el senador Feliciano Valencia habían sido los responsables de secuestrar a este joven Francisco Perlaza, me parece que es de origen colombo-italiano. Y todo ese proceso pasó porque yo cargaba un teléfono en el cual recibía las llamadas de los dirigentes indígenas cuando estaba en las FARC. El único que podía cargar teléfono era yo, porque yo era, como digamos, el niño mimado de una parte de las FARC y de los dirigentes indígenas. Y pasó el tiempo, ya yo me fui retirando un poco y me llegué a dar cuenta cuando yo era segundo comandante de las milicias bolivarianas de Toribío. Y en ese momento el joven se fugó de las manos de Jaime Barragán, y este joven Francisco, en el cual desde las 3 de la tarde de ese día domingo que se fugó, fue retenido nuevamente. Y la dirigencia indígena, en cabeza del Cabildo de Toribío, en cabeza del gobernador Walter Alcani, nos fue. Y toda su dirigencia en ese momento, y coordinado con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y sus dirigentes así, comenzamos a trabajar ese tema, cómo se iba a manejar, quién iba a ganar políticamente, cómo se iba a ganar la imagen en el país, y quien hizo y quien recibió las órdenes de la CIN fui yo y el comandante Floro, en el cual a la 1 de la mañana de todo ese conversatorio, porque ellos dicen que no se juntaban con la guerrilla, pero imagínate que hacer ese acuerdo porque se estaba jugando plata, porque eran 100, porque Feliciano Valencia con Jaime Barragán, porque Jaime Barragán al señor Feliciano Valencia lo quiere como un hijo. Entonces se mete con Feliciano y se mete con las FARC. Y si está en el Cauca, va de muerte segura. En ese momento se hizo el plan de que se iba a soltar a la 1 de la mañana a este joven, y que la mamá iba a pagar 150 millones y que se lo entregó al Cabildo Indígena de Toribío, a sus dirigentes. Y después esa plata prácticamente se repartió entre los dirigentes indígenas y las FARC. La FARC cogió una parte y ellos cogieron otra parte. Pero ¿quién fue el de la idea de soltar a ese joven? Porque era un joven estudiante y no hacía parte de la guerra. Fui yo. Y eso fue el costo que estuve. A la 1 de la mañana la orden era a los muchachos que iban llevando al secuestrado de que tenían que hacer unos tiros al aire hasta una cierta parte donde la Guardia Indígena iba a estar tendida, y prácticamente se iba a decir de que la Guardia Indígena fue quien lo rescató. Entonces nos hicieron los tiros al aire y ellos salieron corriendo, y la Guardia cogió el secuestrado. Al otro día siguiente, la madre, en agradecimientos a la Guardia Indígena, salió a dar una entrevista por RCN. En ese entonces estaba el señor Juan Gozaín todavía dirigiendo RCN, a agradecerle a la FARC, y quien se llevó los triunfos era la Guardia Indígena. Pero mentiras, que eso desde entrada ya estaba trabajado. Pero lo más extraño era cuando el ACIN había utilizado al tío Agustín de este joven para ponerlo a voltear 2 años por toda la zona norte en busca del sobrino, cuando el señor Feliciano Valencia y la FIN sabían dónde se estaba moviendo cómo la FARC estaba moviendo este muchacho, y lo desgastaron 2 años en el cual, según cuentas que yo tengo, le sacaron, si no le sacaron más de 300 millones de pesos a esta familia, que denos para la gasolina de los carros de la Guardia que van a subir para la montaña tal, denos para la comida. Lo explotaron, pero más que le explotaron la plata, el tío Agustín pagó con su vida, y esto fue una muerte autorizada por el señor Feliciano Valencia, quien autorizó la colocada de la bomba, y mataron al señor, y platas que la mamá regaló a la Guardia se perdieron en manos de los dirigentes indígenas de Toribío. Vimos en la época de las marchas cocaleras y de las marchas campesinas, y luego en el último bloqueo de la vía panamericana allá a Pablo Catatumbo. Pablo Catatumbo tiene antecedentes de narcotráfico muy grandes, y es el que maneja o manejaba, digamos, el cartel de drogas del Pacífico por esta ruta. ¿El qué nexos tiene con la Guardia Indígena? ¿Qué nexos tiene Pablo Catatumbo ahora con los dirigentes de esa zona?
A ver, hasta donde quiero hacer referencia, hasta donde yo conocí, que los dirigentes indígenas, y yo caminé hasta una cierta parte cuando nos fuimos a buscar por los lados de los farallones a todo lo Catatumbo, llegamos hasta un punto Florida, a mí me tocó devolverme, íbamos exclusivamente a reunirnos con el secretariado, eso fue en el 2007, yo siendo muy joven, como digo, pero estaba, como dicen por ahí, entre la mata y todo ahí estaba yo. Las FARC siempre, Pablo Catatumbo y todos quienes han sido comandantes que han manejado desde el suroccidente colombiano, siempre le han dado ese apoyo militar, ese apoyo político, ese apoyo económico y ese apoyo de la masa. Entonces Pablo Catatumbo en este momento, ¿qué papel está jugando? Hoy, cuando a nosotros, la comunidad, y digo a nosotros ahora, porque después yo soy parte a la comunidad, siempre le dijeron, nosotros con la guerrilla no nos juntamos, pero ellos sí tenían los acuerdos por debajo de la comunidad no sabía, siempre han tenido estos acuerdos. Y hoy, mire cómo legislan como hermanitos, tanto el senador Feliciano Valencia, también desde de oposición, cuando sus discursos eran otros. Pablo Catatumbo, cuando vino al Cauca, supuestamente a aportar la mediación, no, ellos simplemente venían a hacer como un análisis, qué más hacía falta, como a dotar nuevamente, porque la idea era que esa minga siguiera el largo, porque esa minga se iba a prolongar de forma nacional, sino que como dice, algunos sectores lo cogieron a quienes ellos querían vincular y no se vincularon a esa minga, y por eso no se dio tal cual como estaba el plan para que esa minga terminara, porque la minga iba muy grande. Sí. Bueno, pues mire, con estas denuncias, José Antonio ha estado en riesgo, lo han amenazado ayer, volviendo y lo amenazaron diciéndole que ya saben dónde está su familia. Él cuenta con un esquema de seguridad puesto por la UNP, pero que sea este el momento, mi querido Edgar y oyentes, yo quiero decirle al Ministerio del Interior, a la UNP, tienen que proteger a José Antonio, tienen que aumentar el esquema de seguridad de él. Él es de los pocos líderes indígenas que está denunciando todos esos nexos del narcotráfico con la Guardia Indígena, con las FARC, y sobre todo que ya está previniendo sobre lo que viene. ¿Y qué viene? Tiene un escalamiento de bloqueos, de acciones de desestabilización en toda la zona del Cauca, y eso lo tienen organizado y planeado tan pronto termine el confinamiento por la pandemia. Así que José Antonio es una persona absolutamente valiosa, y como él hay otros líderes, escasos líderes, que han dejado el miedo a un lado, que han mandado a su familia, que la han escondido para poder enfrentar todo esto. Así que José Antonio, no sé si Edgar tenga alguna pregunta más en Medellín para despedir a José Antonio. No, José Antonio, pues admiro tu valentía, ¿no? Admiro que, pues eso se llama patriotismo. Pero lo importante, José Antonio, es que se enteren también los organismos, como dice Edwin, de seguridad para buscar esa protección tuya. José Antonio, ¿no has tenido contacto en algún momento con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con el ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, con el doctor Miguel Ceballos, con el doctor Archila, la ministra del Interior, el defensor del pueblo, el procurador? ¿Nunca has tenido un acercamiento con ellos, José Antonio? A ver, mira, yo tuve un acercamiento con el entonces ministro Guillermo Botero, le alcancé dar a conocer un poco lo que está pasando, pero la verdad no encontré mucho compromiso de las instituciones, y quiero aprovechar este tema para decirle al gobierno que no sé si el gobierno lo hace porque es respetuoso de la ley o porque le tiene miedo. Yo creo que no soy el único líder que vengo hablando, pero hacer referencia de varios líderes y también que han tenido ese valor de venir denunciando. Y quiero cerrar como en este tema lo que la semana pasada dijo la ministra, que algo mal estamos haciendo en el Cauca. Yo quiero decirle al gobierno, quiero hacerle un llamado al presidente Duque, que mientras tengamos mirando con
a la comunidad indígena, porque todo es con amenazas de taponar vías, de una cosa y otra cosa, mientras lo sigamos mirando y mientras el país siga creyendo que los indígenas y sus dirigentes son unas pobres víctimas que están peleando sus derechos, este país, yo creo que así como va, lo vamos a llevar en una palabra que decía el presidente Uribe, a una hecatombe. Yo creo que los indígenas y las FARC hacen parte de esa política, llevar esto a una hecatombe. Yo sí quiero también decir lo que ha venido pasando en ese alto riesgo de seguridad que yo he venido, que tengo mi historia expuesta. Sí le pido al gobierno nacional que se contemple la posibilidad de implementarme el esquema de seguridad, porque yo estoy tranquilo, me muevo tranquilo, pero tengo a mi esposa, a mis hijos, que también han sido objetivo militar, a mi madre, porque estos asesinos, cuando no se puede, tocan a la familia, y mi familia ha venido siendo amenazada, pero yo sí quiero decir que si algo me llega a pasar, por encima de quienes lo nieguen es el partido FARC, los senadores y el senador Feliciano Valencia, los dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, los dirigentes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la Asociación de Cabildos Proyecto Nace Toribío y los 6 gobernadores del Cabildo de Toribío, a quienes dejo responsabilidad si algo les llega a pasar a mi familia, me llega a pasar a mí, porque ellos siempre han dicho de que tienen 2 opciones: una, me matan, o otra, siguen haciéndome los montajes para judicializarme o para hacerme perder la credibilidad ante el país, como lo han venido haciendo, montándome todas las calumnias que ellos han querido. Pero yo creo que por mi conocimiento, porque no le estoy mintiendo al país, le estoy hablando con responsabilidad y con ese conocimiento que viví en esos 14 años y que hoy desperté y le estoy contando al país, por ese compromiso que tengo con mis comunidades y mi comunidad izquierda, que el país conozca qué es lo que está pasando con las comunidades indígenas. Pues muy bien. Muchas gracias, José Antonio. Erwin, muchas instituciones deben estar tomando nota para ponerse en contacto con José Antonio y brindarle esa seguridad que él pide, ¿no? Estoy seguro. Sí, de eso creo que se tiene que encargar la Unidad Nacional de Protección, que es la que tiene que evaluar el nivel de riesgo de José Antonio y fortalecerlo para que él siga denunciando, para que siga poniendo en evidencia todos estos pactos mafiosos de narcos con los indígenas, y que sobre todo tienen un plan de desestabilización tan pronto pase la pandemia. Un abrazo, bueno, José Antonio, muchas gracias a José Antonio. Marcamos la diferencia porque somos la independencia. En Vida Pública, el original.